amigos, gracias por continuar con Redes y Poder. Ahora estamos con la congresista Carmen Omonte, que nos acompaña en Redes y Poder. Carmen, buenas noches. Gracias, Alfonso, por la invitación. Esta situación de la coyuntura, hemos escuchado a Juan Cheput hace unos minutos. Antes de entrar al tema que nos interesa, que es tu posición con respecto de la propia opción, si es uno u otro, según tu perspectiva, ¿cómo visualizas tú este Congreso que viene? ¿Cómo ves la fotografía de 73 congresistas, 18 de Pedro Pablo, 20 de Frente Amplio, los 9 de Alianza por el Progreso y los otros grupos que han quedado? ¿Cómo visualizas tú? Tú has estado en el Congreso durante casi 5 años. Mira, la primera fotografía me diría que finalmente son menos bancadas, finalmente son fuerzas más concentradas, en buena hora que la izquierda o el centro izquierda tenga una bancada importante. Es importante porque finalmente representan a una idea, una ideología, una propuesta de determinado segmento de la población. Por otro lado, también considero que no debiera de causar temor el que haya un partido político, en este caso Fuerza Popular, que tenga una mayoría importante o probablemente determinante. A mí me ha sorprendido que muchos critiquen ese resultado de acuerdo a nuestras reglas de juego electorales, en el que Fuerza Popular tenga 73 congresistas. La mayoría de los partidos, de los países que tienen solidez democrática, en la que prima el bipartidismo, lo natural es que haya una fuerza política, que la fuerza de gobierno, que tenga también un peso determinante en el Congreso, que considerándose que se van a respetar los cánones democráticos en el siguiente proceso electoral, le den gobernabilidad y la posibilidad de hacer las reformas que desea hacer el presidente o presidenta de turno. Eso es en todos los países en los que no tendría por qué causar temor ni suspicacia. Pero finalmente también el hecho de que, por ejemplo, Peruanos por el Cambio tenga nuevamente, no por primera vez, nuevamente después del 2011, una bancada en la que claramente se evidencian diferentes intereses, posiciones, representaciones. Espero como peruana que sea una bancada que se mantenga sólida, que se mantenga unida, no la experiencia que hemos tenido en estos últimos 5 años de gobierno, porque lo que Perú necesita es eso, es solidez, institucionalidad, y eso es uno de los puntos que probablemente ya lo vamos a comentar con más tranquilidad. Reconozco y valoro en el caso de Fuerza Popular, en el caso de Keiko Fujimori. Has dicho aparentemente son menos grupos, pero deja tu comentario traslucir la idea de que esa bancada de PPK podría fraccionarse, según tú. Porque lo hemos visto. Hemos visto incluso en conversaciones informales. Me acuerdo que Pedro Pablo comentaba en un momento la decepción que él tenía de cómo se había ido dispersando esta alianza electoral, porque lamentablemente nosotros en Perú todavía no tenemos alianzas de gobierno, que sería ideal. Al 2011, ¿no es cierto? Así es, al 2011. Tenemos alianzas electorales que se suman intereses, finalmente me imagino que se asumen también compromisos por esos apoyos, pero que finalmente ya en la acción, el día a día congresal, terminan dispersándose, y sobre todo en los últimos años terminamos convirtiéndonos en más bancadas. Yo espero que no sea así, pero la experiencia lo ha dicho, y por otro lado creo que no ha habido mayor esfuerzo por parte de Pedro Pablo y de las personas que lo han rodeado durante todos estos años de fortalecerse institucionalmente. Hemos visto las discusiones de Salvador Edesi, esa confrontación evidente, abierta que ha habido dentro del partido, que creo que no le ha hecho bien. Esperemos que ahora lime sus asperezas, tengan puntos de encuentro, porque eso es lo que necesita el país. Más allá de las rivalidades, lo que queremos son instituciones, son partidos políticos fuertes, sólidos, y eso es para todos. Yo no solamente espero de un partido político, sino que todos se fortalezcan. No sé si la cámara puede abrir un poquito, porque entiendo que estás con un vestido un poquito lacre o naranja. Bueno, podría interpretarse, pero es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Es lacre, sí, pero bueno. Porque de todas maneras, de repente es el inconsciente. Mi padre siempre me decía, el inconsciente te hace actuar así, me decía. Cuando yo hacía alguna cosa, yo le decía, no es así, no, es que mira tal cosa. Entonces yo te pregunto simplemente... Bueno, en el caso de las mujeres, a veces es la estación o el apuro, el apremio, que hace que uno saque lo más cercano que tenga. Pero... ¿O tienes un ropero nuevo?
No con más tetas naranjas. Bueno, creo que cualquiera querría renovar el ropero, pero en el caso de las mujeres que estamos en el Congreso, creo que la mayoría lo que menos tiene es tiempo. Pero voy claro, a la línea de lo que aquí es básicamente planteando. Preguntarte, por supuesto, lo que las personas nos preguntan en las redes sociales también. Yo traslado la pregunta simplemente. Tú estás más cerca de Pedro Pablo Kuczynski, estás más cerca de Keiko Fujimori, por la forma y por tu vestimenta nos da la impresión que lo que hemos escuchado es cierto, eres más en la línea de Fuerza Popular y del Fujimorismo, ¿es correcto? Siempre he tomado posiciones muchas veces difíciles, pero coherentes a mis principios, a lo que creo que es correcto para el país. Muchas veces no es sencillo, muchas veces no se entiende a primer instante, pero creo que en medida de que lo vaya explicando y que lo vaya comentando, porque finalmente es mi obligación también para las personas que me siguen, o finalmente a las personas que les interesa la política, porque he asumido la posición que efectivamente he estado anunciando el día de hoy. Voy a apoyar las propuestas específicas con las que coincido plenamente con Keiko Fujimori. Más allá de lo que dije hace un momento, ha hecho un esfuerzo estos últimos años por institucionalizar Fuerza Popular. Eso hay que reconocerlo. Ha trabajado a nivel nacional, ha hecho, más allá de la campaña, que ahora también lo está haciendo, y hay una diferencia abismal entre la cercanía que está teniendo con la ciudadanía. Y eso significa no solamente llevar propuestas, significa también escucharlas, procesarlas y plantear alternativas. Ese esfuerzo lo está haciendo Keiko, y eso se lo reconozco y lo he reconocido siempre, no solamente ahora. Con respecto a medidas puntuales que voy a apoyar, en el caso del tratamiento de la informalidad y en particular a la minería informal, no lo estoy planteando yo desde hoy, se lo planteé a Alejandro Toledo, logré que dentro del plan de gobierno de Perú Posible también se incluyera qué medidas habían que tomarse con respecto a la minería ilegal, informal, artesanal, entendiéndose que es una problemática que se encuentra dentro de 21 regiones de nuestro país y por tanto no podemos mirarlo sobre los hombros, y este gobierno abiertamente ha reconocido que ha fracasado en su tratamiento. Faltan temas importantes, un tema que para mí es vital es el tema de la planificación. Yo espero que Keiko, por supuesto PPK también si lo hace, que ese plan, por ejemplo, o el nombre que fuera, tuviera un rango ministerial, tenga un rango ministerial. La planificación tiene que ser una prioridad para nuestro país. Las reformas electorales, que me da gusto que lo haya mencionado Juan Cheput, es un tema importante. También la expectativa que tenemos las mujeres en el Perú, que somos el 50% de la población, con respecto a qué nos ofrecen los candidatos en promoción de nuestros liderazgos, de nuestro desarrollo económico, de nuestro aporte finalmente al desarrollo del país. ¿Qué se plantea para los jóvenes? Hoy me entrevistaba a un grupo de jóvenes en la tarde en el Congreso y me decían, nosotros no sentimos que ninguno de los candidatos, ni PPK, ni Keiko, nos estén diciendo algo directamente a nosotros. Ojalá que sea la ocasión que se plantee. ¿Te puedo interrumpir? Claro que sí. Alguien podría pensar que tu posición es contradictoria, y por una razón bastante sencilla que las personas la van a entender. Tú has sido parte leal de Perú Posible. Así es. Durante este gobierno que ha pasado, durante estos últimos 5 años en el Congreso de la República. Has defendido a Alejandro Toledo de una manera, para algunos, inconcebible, pero no importa, eso es otro tema. Tú has sido una persona que ha decidido defender a Alejandro Toledo de todo lo que se le ha dicho. Y Alejandro Toledo ha hecho de la lucha o de la bandera antifujimorista el credo prácticamente de su bandera política. El enemigo de Alejandro Toledo es el fujimorismo. Gracias. ¿Cómo apareces tú, Carmen, en este momento, sin que eso suene, y te lo digo con el respeto que me mereces, sin que esto suene a oportunismo político? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de mencionarlo, de comentarlo, es mi obligación y también mi derecho. Por un lado, yo nunca, y son testigos y nunca me van a encontrar una entrevista en esa línea, hecho del odio, hecho del anti, hecho del discurso, en una línea del maniqueísmo, de que solo soy yo bueno, o la corrupción, o todo lo negativo que uno pueda considerar en una fuerza política, tiene simplemente un espacio y no es compartido. He tratado siempre de tener esa línea, por tanto, no soy incoherente en ese aspecto. Por otro lado, he defendido a Alejandro Toledo, he sido leal a Perú Posible hasta el final, inclusive en las peores circunstancias. Pero dentro de mi línea de Alejandro Toledo siempre he mencionado
que tiene que primar el principio de inocencia. Por supuesto, tiene que respetarse el debido proceso, y creo que esa ha sido mi línea en ese tiempo, con Alejandro Toledo o con cualquier caso que tenga que venir ahora o en el futuro. Por tanto, soy una persona coherente, y en este momento apoyo propuestas específicas de Keiko Fujimori porque considero que son las correctas para el país. No hay ningún ofrecimiento por medio, no hay nada por medio. Podría ser más cómodo estar al margen y decir, bueno, que se decida, porque finalmente, gane quien gane, pues podría tener una oportunidad. Creo que los peruanos, o los que finalmente nos consideramos responsables de nuestras decisiones y asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, tenemos que tomar posición, y esa es la mía. ¿Tú vas a tomar entonces estos últimos 2 semanas que quedan algún papel de vocería, algún papel que tiene que ver con explicar las propuestas de Keiko en los temas que a ti te parecen que son con los que estás de acuerdo? No, el término no sería vocería, porque yo no formo parte de Fuerza Popular, pero en aquello que la gente considere importante, o los medios consideren importante, con respecto a mi aporte, a mi análisis, por supuesto que lo voy a hacer con muchísimo gusto, y más allá de aquellas coincidencias, seguir reclamando aquello que todavía no se ha dicho. Mencionaba algunos puntos, pero creo que quiero añadir un punto adicional. Yo espero que Keiko se comprometa a trabajar en una línea de los proyectos de los cuales yo me siento más orgullosa y que lamentablemente no conseguí apoyo en este periodo legislativo, que es el de, dentro de la lucha contra el lavado, contra la corrupción, contra el narcotráfico, se fortalezca realmente la unidad de inteligencia financiera a través de un cambio constitucional, una reforma constitucional o no, pero que realmente se le dé uñas y dientes a la unidad de inteligencia financiera, y quizás, y sería lo ideal, darle un soporte constitucional, autonomía de organismo finalmente reconocido por nuestra Constitución, independiente. Bueno, alguien podría decir que tú tienes de repente alguna fijación con el lavado de activos, porque vienes de un partido político donde se le acusa a su líder de lavado de activos, y pasas ahora a apoyar una posición donde al secretario general de ese partido lo están investigando por lavado de activos. ¿Qué piensas al respecto? Abiertamente me pronuncié que Keiko tenía que asumir la decisión de separar, de alejar, mientras dura el proceso de investigación, como vuelvo a decir, y lo dije en el caso de Alejandro Toledo, principio de inocencia y respeto al debido proceso, pero que era importante que justamente en un país que tiene ese peso de narcotráfico, tiene ese peso de lavado, y finalmente son crímenes internacionales que mundialmente se están enfrentando, pues tenía que tener una decisión rápida, tener reflejos rápidos. Ya se tomó la decisión, ya se anunció el día de ayer la separación de Joaquín Ramírez. Por tanto, más allá de una fijación mía de enfrentar la corrupción, el lavado, el narcotráfico, debiera ser la fijación de todos los líderes políticos, y más aún de aquellos candidatos que en este momento están intentando gobernarnos. ¿Tú tienes ex amigos o amigos Perú Posibilistas, o ya no tienes ninguno? Muchísimos amigos. Techito Bruce, Alejandro Toledo, la señora Elian Carp. En el caso de Carlos Bruce, tengo buena relación, somos colegas, así que finalmente hubieron momentos complicados al inicio, pero yo creo que finalmente ambos tenemos nuestras líneas y trabajamos en esa línea. Creo que más allá de los ex Perú Posibilistas, con los cuales no trabajé mucho porque yo entré al partido mucho tiempo después, la militancia, los dirigentes de Perú Posible a nivel nacional, en su mayoría son personas cercanas a mí, a quienes aprecio, valoro, y espero seguir teniendo los mismos ideales con ellos. Porque tú eres una política joven, en realidad, ¿no? Tú has entrado recién al Congreso de la República, estos 5 años pasados, y has logrado ser hasta ministra de Estado. Así es. Y me siento orgullosa del trabajo, del resultado que tuve como ministra de la Mujer. Creo que el haber cambiado, por ejemplo, la estructura del ministerio, cambiando un ROF, que no es nada fácil, y cualquiera que ha estado en el sector público lo sabe perfectamente, haber creado la Dirección de Empoderamiento y Desarrollo Económico de las Mujeres, la Dirección de Voluntariado, que espero un día tener la oportunidad de comentarlo, medicina legal especializada en niños, en fin, son logros específicos que, más allá del gobierno al que pertenecieron, creo que era lo que la ciudadanía esperaba, y me siento satisfecha de haberlo logrado. ¿Algún sentimiento por la señora Nadine Heredia, que ha sido la esposa del presidente al que tú has servido en el gobierno? En el 2012 fui la primera quien abiertamente también se pronunció en programas de televisión
preocupada por este rol que cumplía, que más allá del carisma que se le reconocía en ese momento, y casi todos lo decían, carisma, inteligencia, capacidad de comunicación de Nadine Heredia, sí estaba cruzando una línea complicada en cuanto al uso de recursos públicos. En ese momento no se sabía nada de lo de agendas y de lo que se sabe ahora. Y en ese momento yo tuve una posición clara, la he mantenido siempre. Ahora lo que espero es que ella tenga toda la voluntad, pero más allá de la voluntad, gestos reales de buscar que finalmente se sepa la verdad y de ponerse a servicio de todas las instituciones que quieran llevar a la verdad, sobre todo de la Fiscalía y de la Procuraduría. Muy bien, Carmen, te agradecemos muchísimo por acompañarnos esta noche. Gracias. Estás vestida de naranja, seguramente continuarás entonces apoyando a Keiko Fujimori en lo que queda de esta campaña, y si logra hacer lo que parece tan difícil, de repente más adelante también. Uno nunca sabe. En lo que se deba apoyar, voy a apoyar. Yo creo que el país está primero, más allá de nuestros intereses personales, y eso se va a tener que entender a través del tiempo, no a través de los discursos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, ya estuvimos con Carmen Omonte, con Juan Cheput. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos en redes y por esta noche. Como siempre, gracias por sus correos, por sus comentarios en las redes sociales. Siempre los leemos, sean buenos o sean críticos. Gracias, muchas gracias, muy buenas noches, y mañana nos vemos a las 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder. Gracias y buenas noches. Nos interesa qué es tu posición con respecto de la propia opción, si es uno u otro según tu perspectiva. ¿Cómo visualizas tú este Congreso que viene? ¿Cómo ves la fotografía de 73 congresistas, 18 de Pedro Pablo, 20 de Frente Amplio, los 9 de Alianza por el Progreso y los otros grupos que han quedado? ¿Cómo visualizas tú? Bien, amigos, gracias por continuar con Redes y Poder. Ahora estamos con la congresista Carmen Omonte, que nos acompaña en Redes y Poder. Carmen, buenas noches. Gracias, Alfonso, por la invitación. Esta situación de la coyuntura, hemos escuchado a Juan Cheput hace unos minutos. Antes de entrar al tema que tú has estado en el Congreso durante casi 5 años. Mira, la primera fotografía me diría que finalmente son menos bancadas, finalmente son fuerzas más concentradas, en buena hora que la izquierda el centro izquierda tenga una bancada importante. Es importante porque finalmente representan a una idea, una ideología, una propuesta de Fuerza Popular tenga 73 congresistas. La mayoría de los partidos, de los países que tienen solidez democrática, en la que prima el bipartidismo, lo natural es que haya una fuerza política, que la fuerza de gobierno, que tenga también un peso determinante en el Congreso, que considerándose que se van a respetar los cánones democráticos en el siguiente proceso electoral, determinado segmento de la población. Por otro lado, también considero que no debiera de causar temor el que haya un partido político, en este caso Fuerza Popular, que tenga una mayoría importante o probablemente determinante. A mí me ha sorprendido que muchos critiquen ese resultado de acuerdo a nuestras reglas de juego electorales, en el que